Estamos al aire. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Aquí nos tocó educar en su Facebook favorito o en su red favorita de Facebook de Pedagogía Psicópata. El día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestro hermoso equipo de trabajo y invitados especiales, que nos falta uno. Pero antes de llegar a ese momento, Alfonso Guzmán, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Aquí con el gusto de siempre de saludarlos a ti y a Jimé y a nuestro invitado, ¿no? Viendo hoy un tema que a lo mejor va a causar polémica, a lo mejor a otros se les hace interesante, ¿no? ¿Lo dices por Jimena? Creo que más bien como antesala al tema, podemos decir que es como de las cosas que las personas más preguntan del campo de la pedagogía, ¿no? Y que menos sabemos. Y que menos sabemos, ¿no? Pero bueno, igual como cada noche saludo con todo gusto a Jimé. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¡Hola, muchachos! Muy bien. Aquí en friega, ya saben. Miren, terminando de trabajar, como pueden ver. Súper bien, aquí dándole al trabajo. Y a un tema interesante, como bien dicen, algo que a mí me interesa bastante, que es la lectoescritura, y sobre todo en nivel preescolar, ¿no? Que es lo más importante en esta etapa, ¿no? Este cimiento para los niños, ¿no? Que pues a veces lo tenemos muy mal determinado o enfocado, ¿no? Ya llegaremos a ese momento o a esa pregunta. Pero hoy nos acompaña un colega, un buen amigo, maestro de FES Aragón, Javier Tepos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Robert, buenas noches. Hola Jimena, hola Alfonso. Pues primero gracias por la invitación. Va a estar divertido. Justo lo que mencionan es un tema polémico, sobre todo porque habrá muchas personas que incluso ya no consideran importante de repente poder escribir, poder leer, no le encuentran utilidad a sus vidas. Entonces, desde el preescolar, como lo mencionas, Jimé, y hasta la universidad vemos personas que no están interesadas en el tema, pero hay otras que las consideran sumamente importante. Entonces, pues, vamos a ver quién gana en esta pelea, en este estilo y afloje. Comiencen los trancazos. Y por supuesto saludar a todos ustedes que nos están viendo esta nochecita de miércoles desde cualquier parte del lugar en el que estén, y que les deseamos que tengan buena salud, que se estén cuidando y que sigan teniendo una vida bastante agradable. Y para comenzar, miren, a mí me gustaría preguntar una cosa. Yo sé que Jimena... Al grano, a lo que vamos aquí. Alfonso es el de las preguntas de maestría. Yo soy el de las preguntas de un sujeto normal, de un humano humilde. O sea, nada extraño, ¿no? O sea, normal. Es que hace poquito estaba leyendo un informe que sacó la OEI, el de Miradas 20. Esto no es de humano normal, de humilde. Déjame ¿Cómo no? Lo que pasa es que muchas veces yo he escuchado que la lectoescritura es una competencia. Entonces ese informe decía que en México no están bien definidas las competencias. Entonces... La cara de todos. No voy a preguntar qué es una competencia, sino ¿por qué es importante aprender la lectoescritura, independientemente del nivel en el que tú estés? O sea, ¿por qué es considerado relevante? ¿Por qué la OEI lo quiere calificar como una competencia relevante para el ser humano? En Jimena se supone que... Yo recuerdo Jimena nos decía, yo quiero que el niño sea feliz y que juegue, que desarrolle habilidades motrices, ¿no? Pero en el caso del universitario, que debe desarrollar una capacidad de análisis a través del escrito, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, muchachos? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere quejarse primero? Déjame decirte que no lo hacen desde la universidad, amigo, lo hacen desde el preescolar. O sea, la parte de la lectura y de la escritura es importante desde el nivel, los básicos, ¿no? Porque te va ayudando a esta construcción, a esta forma desde la expresión corporal, ¿no? Esta parte de cómo te vas tú expresando, estas ideas claras que el niño que va teniendo. Entonces es importante desde el nivel preescolar para cuando llegue a la universidad, ¿no? El pensamiento crítico lo tienen también los niños de preescolar.
no solamente de universidad. Eso nada más quería aclarar y yo quisiera que nos compartieran la opinión. Ya me regañaron. Ya me callo. No, a mí me regañaron ahorita. Ya Jimena ya me regañó. Pero creo que es interesante esta parte de por qué leer. O sea, ¿cuál es la relevancia de leer? Independientemente en este sentido, como dice Jimena, de la edad. Tú, Javier, ¿qué opinas? Pues fíjate que esa pregunta justamente la hice a mis estudiantes este semestre y les preguntaba ¿para qué leemos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál era nuestra intención cuando tomamos un libro, cuando cogemos un texto? Y pues respuestas había muchísimas, ¿no? Desde las que podríamos a lo mejor ya advertir porque son muy famosas, que para obtener conocimiento, que para conocer otros mundos, hasta las más soñadoras, ¿no? Para vivir sueños. Entonces tienen distintas respuestas. Sin embargo, había hay como digamos que temas como muy particulares que subrayan o que la mayoría apunta, y es el aprender y el conocer. Sin embargo, sí creo que es importante, como lo dice Jime, que podamos distinguir para qué leemos, pero en las distintas etapas, ¿no? de nuestra vida. Sin duda, en el preescolar con Jime, pues tienen una intención, y como tú lo mencionas, Robert, pues ya en la universidad tenemos completamente otra intención. Incluso ya vemos a la lectura con un sentido utilitario, ¿no? De producción, de generación. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir ahorita sobre esta pregunta de para qué leemos. Sí, sumado a lo que dice Javier, también es parte importante de la labor del pedagogo. Sé que a veces en algunos estilos, por ejemplo, de docencia como el de Robert o el mío, o los estilos de acercarnos a las personas, no solemos ser muy impositivos, pero sí el profesor de cada uno de los grados escolares tiene que estar como muy consciente, ¿no? De cuál es esta función que debe de ejercer la lectoescritura, ¿no? Que creo que es la eterna pelea que tenemos Jime y yo, ¿no? Porque también hoy más bien ayer uno de mis grupos, ¿no? De universidad me decía que precisamente a su hermanita que va en primero de primaria, pues ya le están exigiendo que ya lea y que ya redacte, y que ya todos sus compañeritos ya lo hacen, pero que ella en su kinder pues se esforzaron más como en habilidades psicomotrices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Primero tener como claro cuál sería la función formativa de la lectura en cada una de las etapas, y segundo, cómo el pedagogo podía ejercer esta función, ¿no? Acorde a los límites ahí de psicodesarrollo y los rollos que ya vamos a aventar al rato, ¿no? Y creo que algo se nos está olvidando. Respetar muchísimo el desarrollo de los niños, ¿no? Esta parte del respetar, ¿no? Les voy a platicar una experiencia. Tengo una niña de tercero, en un jardín de niños, que de hecho la mamá estuvo aquí presente en nuestro programa, de Fer. ¿Sí se acuerdan de Fer? Hola, señora. Si nos está viendo, pues siempre nos ve. Fer es un claro ejemplo, ¿no? Ella empieza ya a tener estos procesos de escritura, ¿no? Y lo que me encanta de ella es que lo hace de forma natural, o sea, no es de que yo se lo imponga o la maestra o la mamá se lo imponga, sino que ella lo hace de manera natural, ¿no? Y de esta curiosidad, pero algo que hicimos fue respetar siempre sus tiempos de aprendizaje, y creo que eso a los maestros se nos está olvidando, el respetarles los procesos de aprendizaje en el nivel preescolar, a los niños, porque queremos que en segundo o en tercero, ahorita pues sí, nos están como que exigiendo esta parte, ¿no? Pero no estamos como que viendo un poquito más allá del respetarles a los niños esta parte, ¿no? De sus procesos, de sus emociones, ¿no? Y trabajar la psicomotricidad. Yo les decía, la expresión corporal también nos dice muchísimas cosas. Tú puedes ver a un niño hoy en día hasta en la computadora cuando está triste y no tiene ganas de escribir, ¿no? Otro claro ejemplo que les puedo poner de mis experiencias es que cuando estaba en primaria, dando clases en primaria, había una niña que no le gustaba escribir. Y yo decía, ¿el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no le gusta escribir, no? Hasta que me di cuenta que anteriormente hacía planas y planas y planas y planas y planas. Obviamente, pues que la niña estaba fastidiada, ¿no? Entonces también vuelvo a lo mismo, el respetarles los procesos de aprendizaje de los niños es fundamental, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Un claro ejemplo,
Fernanda, lo pongo como un claro ejemplo, que ella misma me dice, maestra, yo ya formé estas palabras, ¿no? Y esta con esta se dice esto, ¿no? Pero siempre respetándole sus procesos de aprendizaje. Increíble. Jime, pero... Ya. Ya me voy. Adiós, dice. Creo que todos tenemos un caso de éxito y en este caso, hablando desde esta perspectiva, o quizá no del éxito, pero sí también dándole la bienvenida a Eduardo, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Se cayó la niña, miren. Vámonos. Hola. Muy bien, Robert. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, contigo, con Jime, con Alfonso, y bueno, también hoy con Javier. Pues que me da mucho gusto verlo por acá también, estar intercambiando algunos puntos de vista, y bueno, pues ustedes continúen. Yo ahorita me meto de lleno a la plática y ya aporto algo ahí. Pero como siempre es un misterio. Para Alfonso. No, pues eso, ¿no? Me parece que Javier quería decir algo, ¿no? Con respecto a lo que dijo Jimena. Sí, gracias, Alfonso. Esto que menciona Jimena de respetar los procesos de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje de los estudiantes, de las estudiantes, es complicado porque aquí pues yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso cuando estamos presionados por un programa, cuando estamos presionados por una institución, cuando tenemos todos estos factores externos que no nos permiten en muchas ocasiones poder brindar la atención incluso particular a cada uno de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes? Entonces, pues esta es una pregunta que tengo hoy porque sí reconozco que sin duda las personas aprendemos de formas distintas, todos, e incluso enseñamos de formas distintas, pero ¿qué hacemos con ese poco tiempo que tenemos? ¿Cómo lo conseguimos? Creo que tocas un punto muy importante, ¿no? Y yo creo que igual desde los docentes, ¿no? Y siempre hablar con la verdad, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, en mi claro ejemplo es, no sé, por ejemplo, hay niños que no se pueden conectar, ¿no? Y eso nosotros siempre lo tenemos que estar marcado, ¿no? O sea, ¿en dónde lo haces? En tus escritos, ¿no? Digamos, hasta en tus instrumentos de evaluación pones, no se puede comunicar con el niño porque no cuenta con acceso a internet, ¿no? Yo creo que si empezamos, los maestros a hablar siempre con la verdad, digo, porque desgraciadamente a veces nos dicen que tenemos como que estar disfrazando, ¿cómo les diré? Pues ahora sí que todo está súper bien y todo está mejor, pero no, o sea, hay que decirlo, sí, pero también hay que escribirlo, porque si no lo escribimos, pues también es una parte de la problemática, ¿no? Creo que esa es una situación. Y dos, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Quitarnos un poquito como que esta parte de la negatividad y decir, no, todo está mal, sí, pero pues yo creo que una parte sí está mal, pero tú como docente, ¿qué es lo que puedes hacer, no? Y hasta dónde también. O sea, creo que sí es un tema que tiene que ver un poquito también con tu profesionalismo y hasta dónde tú quieres llegar, ¿no? Y por ejemplo, es lo que piensan. En tu caso, Jimé, ¿cómo es que balanceas estas dos cosas que menciona Javier, ¿no? Por un lado, tu responsabilidad o tu ética como docente, y por el otro, la presión del mismo programa, el logro de objetivos, etcétera, etcétera. Igual, ¿no? O sea, te digo, yo hago mis escritos, ¿no? En donde digo, tal día él no se conectó por esta situación, ¿no? Inclusive yo lo he venido hablando de la flexibilidad que les he estado dando, por ejemplo, en mi caso a mi grupo, ¿no? Estos 3 horarios, en 2 en la mañana y 1 en la tarde, pues que también podríamos estar compensando tantito también esta parte, ¿no? De a lo mejor no se pueden conectar porque pues los padres trabajan en la mañana, ¿no? O rolan turnos, ¿no? Y pues también sienten como que esta parte del compromiso de que el niño tiene que estar como que asistiendo a la escuela, ¿no? Y no quieren que pierdan como que los aprendizajes. Entonces, pues yo creo que también es esto, ¿no? Cómo mediar tú, o sea, hasta qué flexibilidad puedes tener tú como docente. Yo en mi caso, de manera particular, hay compañeros que se dividen hasta
3 turnos, ¿no? Inclusive van y dejan hasta los materiales o las tareas que van a ocupar, ¿no? Y es admirable, creo que es admirable porque pues tienen esta parte, ¿no? De la flexibilidad y no tanto, yo siento que no es tanto por lo que te marca un plan, un programa, lo hacen por vocación, porque están preocupados por la situación, ¿no? Mira, ahorita que estás comentando Bueno, y todo que eso. eso es... Adelante. Pasa, Javi. No, perdón, Robert. Pues solamente comentar que me parece que eso que mencionas de la vocación, Jiménez, es fundamental, ¿no? Porque además eso, la corresponsabilidad es importante, tanto del docente como del estudiante, Entonces, si no hay interés, no habrá manera de que puedas cumplir con ello. Perdón, Robert. No, sí, de hecho iba a ese sentido de responsabilidad y quería preguntarle a Eduardo, es esa parte de corresponsabilidad con sus alumnos en el sentido de por qué leemos y por qué inclusive queremos enseñar a leer, queremos enseñar a los niños a leer o a cualquier persona queremos enseñarlos a leer. Ok, Robert, está muy interesante la pregunta, incluso ahorita en lo que la formulabas estaba rápidamente pensando ahí En huir. la posible respuesta, pero yo creo que hasta cierto punto no hay tanto que pensar. Yo creo que es importante inculcar el hábito de la lectura en los niños y también a cualquier edad, no importa, porque recordemos que en México el nivel de analfabetismo es muy grande. Hay personas que no saben leer ni escribir y entonces no olvidemos también esa población que está ahí presente. Y a mí me parece que el hábito de leer es muy importante porque aparte de que la lectura es una memoria histórica a través de los libros, sea físicos, digitales, podemos entender lo que sucedió antes de nuestro tiempo, en cualquier ámbito, en la vida política, social, económica, entretenimiento, cultura, arte, de lo que sea, a través de la lectura podemos entender qué sucedió antes de nuestra era. También funge como esta parte de desarrollar la parte creativa del ser humano, sumergirte a mundos, a historias de personas, de tiempos que quizá difícilmente podrías vivir, ¿no? En esta única vida que tenemos y que a través de la lectura podemos descubrir qué sucede en países que están fuera de nuestra imaginación, en mundos ficticios que ni siquiera sabemos si en algún momento van a existir, sobre todo aquellas novelas que tratan de ciencia ficción y que con el paso del tiempo se van convirtiendo en realidad. Entonces, a mí me parece que el hábito de la lectura, una es para rescatar toda esta memoria histórica que está ahí presente y que el conocer nuestro pasado nos va a ayudar a mejorar nuestro presente y a planear o planificar de mejor manera nuestro futuro. Y por otro lado, nos ayuda a conocer estos mundos que pues difícilmente podríamos conocer. Y también el hábito de leer te ayuda a escribir mejor. Si lees y si aprendes cómo se utiliza el lenguaje, el vocabulario de manera escrita, te va a ayudar también para que tú lo pongas en práctica, te va a ayudar a conocer, a descubrir nuevas palabras y que eso no necesariamente se traduce solamente en el hábito de escribir, sino también en la parte oral al momento de hablar. Entonces, me parece que es eso, Robert. Alfonso. Ay, Dios. No, los comentarios de Concuerdo con lo que han dicho tanto Javier, como Jimena, como Eduardo, ¿no? Creo que la respuesta que más me gusta es la que da Jorge La Rosa, ¿no? Que el hecho de leer se vuelve siempre un encuentro formativo con uno mismo, ¿no? El cómo comparas lo que tu sistema de creencias, tu sistema de pensamientos con lo que está escribiendo la otra persona. Ante todo, la lectura es un ejercicio empático, ¿no? Como lo menciona La Rosa, y es ahí donde se van rompiendo los límites de las otredades, ¿no? De tal punto que tú te puedes identificar pues con un personaje de una novela, de un cuento, o como bien lo dicen, ya en otros niveles o en otros contextos formativos, pues sí, es una de las herramientas más poderosas de información, ¿no? Y es muy curioso porque hoy tan desprestigiada que está la lectura, ir comprarse un libro, ¿no? Básicamente todo en la red
o gran porcentaje de lo que encontramos en la red, aparte de lo audiovisual, pues es texto, ¿no? Entonces, sigue siendo una herramienta indispensable, ¿no? Como comunicación humana y para entender mejor nuestro ser y nuestro actuar en el mundo, creo. Diana Zárate nos dice en los comentarios: concuerdo con lo que dicen, es sumamente importante respetar los procesos de desarrollo de los alumnos y sobre todo conocer el perfil de egreso de cada uno de los niveles, evitando así exigir habilidades que no corresponden a la edad. Pero ¿qué pasa cuando la edad se sobrepone, más bien el conocimiento se sobrepone a la edad o la curiosidad se sobrepone a la edad? ¿Qué sucedería en esos casos, muchachos? Lo dejo como al aire, pero algo que me gustaría preguntar y que retoma Alfonso es: nosotros observamos que en redes sociales, en internet, en cualquier parte hay texto, ¿no? Es parte fundamental de nuestra comunicación. Pero cuando escuchamos que dicen es que México no lee, como dice Eduardo, ¿a qué nos referimos con leer? ¿Será solamente a novelas? ¿A textos científicos? ¿No cuenta leer la revista de telenovelas? ¿A cuentos pequeños? ¿A qué llamamos leer? No, pues sí. Obviamente yo cada que me preguntan cuántos libros leo, yo leo 52 libros al día porque el libro vaquero es semanal, ¿no? Entonces, obviamente ahí sube mucho el promedio de lectura, ¿no? Pero más bien es cómo la lectura te confronta con nuevos mundos o con nuevas posibilidades, ¿no? Todos aquellos que hemos agarrado un TV Notas, dices, ay, pues está muy fea la situación de Galilea, ¿no? Entonces te enfrenta con determinadas realidades. Con respecto al otro que decías, no hay que recordar que los estándares psicológicos son solo eso, ¿no? O sea, obviamente existe una cierta normatividad, ¿no? De qué edad alguien debería de empezar a leer, pero obviamente hay alumnos que son más aventajados que otros y otros que somos un poquito más tardados en estos procesos de aprendizaje, ¿no? Pero sí, creo que más bien es como eso, ¿no? Como la posibilidad de la lectura te podría abrir nuevos horizontes, ¿no? Porque sí, igual, tanto peca de repetitivo aquel que siempre lee el tema de notas, como aquel que siempre intenta leer la fenomenología del espíritu, ¿no? Solo quedarse encasillado en un pensamiento y no diversificar más, ¿no? Tal vez en otros horizontes. Jimena, ¿querías decir algo? Sí, hace mucho leí un estudio que hicieron precisamente, eso era el Coneval, antes que era el Coneval, ahorita no sé cómo se llame, y decía que la población mexicana leía, lo que más leían como que los horóscopos, ¿no? Toda esta parte esotérica, ¿no? Y entonces ahí el punto, ¿no? Dicen, o sea, sí leen, pero entonces hay que clasificar qué tipo de lectura están leyendo los mexicanos, ¿no? Creo que también hay que empezar como que a distinguir muchísimo esta parte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo quisiera preguntarles a ustedes, que es de nivel universitario, que ya están un poquito más elevados, ¿cómo enamoran a sus alumnos en la lectura, ¿no? Porque en preescolar, digo, aunque nos disfracemos, es un momento mágico, porque cuando tú tomas un libro, inclusive en la pantalla, tú cuando les empiezas a leer a los niños, cambias las voces, inclusive hasta te puedes mover, utilizas un títere, ahí tú enamoras, empiezas a enganchar al niño con la lectura, ¿no? Pero ¿qué pasa en el nivel universitario? Porque van creciendo y obviamente la lectura se les va haciendo súper aburridísimas, ¿no? Entonces es como que mi pregunta, ¿cómo ustedes enganchan a sus alumnos en la lectura, por ejemplo, en nivel universitario? Sale, profe. Sí, Robert. Y todavía, sí, Sale, me voy. Creo, Robert, Jimé, Alfonso, Eduardo, salvo su mejor opinión, claro, es complicado esta pregunta que haces porque me parece que ya a nivel universitario no tendría que ser una de nuestras responsabilidades enamorar a estas personas, a estos sujetos, porque ya habrían de tener, bueno, en teoría, por decirlo de alguna manera, el gusto por hacerlo. Recordemos que cuando llegamos a la universidad, pues ya tenemos
también deberíamos de tener un proyecto de vida, y sabemos que inscribiéndonos en una carrera, bueno, en alguna determinada carrera, hay determinadas características, y como los mencionan en los comentarios, el perfil del ingreso también es importante. Entonces no creo que haya carrera, bueno, particularmente en ciencias sociales y en humanidades, que pueda llegar un estudiante y que no quiera leer, que no le guste leer. Sin embargo, ese es un gran problema, Jimé, porque en mi experiencia con mis estudiantes, encuestándolos, haciendo este sondeo en la primera sesión para saber pues qué onda, cómo están, cómo llegan, cómo vienen y demás, he escuchado comentarios, muchos, yo me atrevería a decir que la mitad de mis estudiantes, que no leen, que incluso lo verbalizan, no les gusta leer. Entonces es muy complicado porque no, ¿de qué manera tú los vas a enamorar cuando en todo este proceso, desde preescolar, no lo han conseguido? Entonces me parece la pregunta un poco, me parece padre la pregunta, pero no creo que sea nuestra responsabilidad estrictamente, Jimé. A ver, Eduardo, a ver, ¿qué nos comenta? Ok, ajá. Yo un poco ligado a lo que dice Javi, y yo creo que también a mí me ha sucedido que de pronto pues hay alumnos que no tienen como ni el hábito ni el amor por la lectura, pero eso tiene que ver con algo que mencionaban hace un momento, y que es que prácticamente desde nuestros inicios de la vida escolar creo que nos han metido en la idea esta parte de la lectura como algo obligatorio, como algo que tenemos que hacer porque así lo está diciendo el profesor, la profesora, y porque lo estamos haciendo de manera obligada, casi, bajo un determinado esquema que quizás se maneja en los primeros niveles de primaria, por ejemplo, y después pasamos a secundaria, lo mismo. Entonces vamos a llegar, o llegamos a la licenciatura, por ejemplo, ya con esta idea de decir, híjole, es que me están dejando leer un montón de hojas y un montón de artículos, y aparte son lecturas que no voy a entender tan fácilmente, y que además me están dando 3 días para leerlas, y que aparte me están diciendo que a partir de esa lectura voy a desarrollar un ejercicio, tengo que participar. Entonces creo que desde ese momento, y que viene con los niveles básicos, ya algo está clavado en nosotros que nos dice aguas, porque la lectura es algo fuerte, algo pesado, algo desagradable, casi. Entonces yo creo que sí, en todos los niveles tendríamos que buscar alguna estrategia para incentivar a los alumnos, más que fomentar, porque el hábito o el fomento de la lectura creo que se tiene que ir dando de manera gradual, pero sí incentivar la lectura en los alumnos. Quizá romper totalmente con este mito, con este paradigma de equiparar lectura obligatoria, lectura forzosa, lectura calificada. O sea, creo que la onda no va tanto por ahí. En mi caso, también iba a comentar esto. Creo que hay materias que se prestan un tanto para desarrollar o incentivar este hábito de la lectura. En mi caso, creo que tengo la enorme fortuna de dar materias que se prestan para toda esta parte creativa. Entonces, como parte de mis actividades, hay varios ejercicios incluso que aplico a los alumnos. Es una materia de guionismo, donde hay veces en las que les dejo desarrollar historias así de la nada. Y les digo, a ver, entre todos vamos a construir la premisa básica de esta historia. A ver, alguien que me diga un personaje, hombre o mujer, el nombre de este personaje, qué le sucede a este personaje, a qué se enfrenta, en qué lugar vive, en qué tiempo vive, qué va a suceder, a dónde va a llegar. Y entonces este tipo de ejercicios creativos, además de incentivar el hábito de la escritura, también me ayudan a mí, por ejemplo, para pasar a los alumnos al frente, cuando son clases presenciales, claro, y que ellos mismos lean lo que acaban de escribir. Y de verdad que me he llevado sorpresas muy grandes, porque hay historias que híjole, digo, esto ya da para un compendio de cuentos o de mini historias, de microrelatos, y
y casi para publicarse. Hay otro ejercicio que me encanta, este semestre, por cierto, no se lo puse a mis alumnos porque ya no me dio tiempo, pero les pido, por ejemplo, también que desarrollen el monólogo de una prenda de vestir. O sea, imagínate que la prenda de vestir tiene vida y que es un personaje. Escribe lo que tú piensas que le sucede a la prenda de vestir en un determinado día, en un determinado momento. Pero también les pongo como requisito, y esa es otra de las situaciones, que no sean tan descriptivos, porque hay quienes sí ponen, no, pues soy una camisa con 2 mangas y con una serie de botones y que tengo, o sea, les digo, no caigan en eso descriptivo, que quizás sí nos tenemos que ir por estos niveles, quizá también de la taxonomía de Bloom, en cuanto a los objetivos, pero sí les digo, sean más narrativos, cuéntenme qué está viviendo la camisa. Pues hoy como estamos miércoles, hoy miércoles en la mañana salí a tomar el fresco a las 7 en punto y de pronto una pequeña brisa me empapó y yo quedé muy nerviosa y aparte muy fría porque no sabía qué hacer, o sea, cosas así. Entonces yo creo que sí tendríamos que buscar esas estrategias, esas actividades. Insisto, depende mucho del tipo de la materia en el nivel superior y también de este perfil que nos indica una currícula, un plan de estudios, ¿no? Para determinadas licenciaturas. Hay algo que me gustaría, ya ahorita ya estamos pasando como a esta, ¿qué pasa? No, es que nada más sumado Sí, a adelante, esto, lo que dijo Eduardo me parece bastante interesante, ¿no? Y sumado a eso, ¿no? De que en los diferentes niveles educativos se ve más como una tarea, como un deber, como algo que hay que hacer, a nivel estructural y en otros estilos de educación, en la educación no formal o en la educación familiar, tampoco hay como esta infraestructura, ¿no? Para fomentar la lectura, ¿no? Tan solo en pensar que ya cuando uno está en la universidad y necesita libros, que un libro te cuesta a veces 400, 500 pesos para una familia de clase media o clase baja, pues en definitiva resulta como bastante difícil de empezar a accesar a este tipo de materiales, ¿no? Aparte de que recordarán hace algunos años, ¿no? Esa campaña de comunicación de lee 20 minutos al día, ¿no? Y salía Cabas y con los libros volteados y todo esto bien padre, pero pues esos se quedan solo en eso, en esfuerzos, ¿no? Pero realmente no hay una estructura que realmente refuerce que en México haya lectores, ¿no? Porque aparte, pues sales, te dejan la tarea y ya queda ahí, ¿no? Entonces creo que a todos alguna vez nos dejaron por ahí el Cantar del Mio Cid o nos dejaron alguna de esas lecturas complementarias, pero que poco o relativamente nada tienen que ver con tu realidad o con tu entorno, ¿no? Que tampoco se fomenta porque simplemente te dejan el libro a que dime quién es el personaje principal, dime cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace y ya. Esa es tu única interacción con el texto, ¿no? Y realmente son difíciles de encontrar estos ejercicios tan padres que hace Eduardo, ¿no? Más en primaria o en secundaria, ¿no? De, a ver, tú, ya que leíste esto, ahora tú escribe tu relato, ahora tú intenta abordar desde la escritura, ¿no? Alguna vivencia, etcétera, etcétera. Quizás ahí Jimena nos podría dar una luz en este sentido de cómo poder integrar, ¿no? O sea, el sentido de la lectura y la escritura, cómo poder repensar el contexto de los niños a través de lo que ellos leen de su propio mundo, ¿no? Porque quizá en el ambiente universitario pues tenemos como más recursos. Pero, ¿en tu caso? En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es, por ejemplo, primero ponerles el libro, ¿no? Y decirles, a ver, observen y ¿de qué creen que trate, ¿no? O sea, a los niños lo que les llama es la imagen, ¿no? Y entonces te empiezan a contar la historia y la fantasía y todo, ¿no? O inclusive les leo primero el final, ¿no? O sea, les leo el final y, a ver, y después, ¿y cuántos personajes creen que haga, no? Y otra estrategia que implemento que creo que me parece fantástica y fascinante tiene que ver con la parte teatral, ¿no? Esta parte en donde ellos se disfracen de estos personajes y donde ellos los empiecen como que ¿cómo se hace? Se me fue, muchachos, la palabra, Narrar, a interpretar,
Eso es maravilloso. Creo que esa es una parte, ¿no? Y otra, igual, el primer tacto, ¿no? Que tienen. Digo, sabemos que hay un estudio que ya tiene varios años en donde dicen que los niños sí tienen este acercamiento a la escritura y son con los medios de publicidad, las marcas, ¿no? No voy a decir marcas porque si no nos pueden tumbar aquí nuestra emisión. Patrocínenos. Entonces, es el primer tacto, ¿no? Inclusive el niño ya te dice, esto es tal porque aquí dice, ¿no? O sea, son los primeros, como que el primer acercamiento que tienen, ¿no? Otro acercamiento que tienen es cuando uno va escribiendo, ¿no? Cuando uno está escribiendo un recado, o sea, situaciones, inclusive hoy en día hasta un mensaje de texto, el niño que se acerca a ver tu WhatsApp o tu Facebook y ve lo que estás escribiendo, son los acercamientos que uno les va dando, ¿no? El enfoque es el que tenemos que darle, ¿no? No sé, por ejemplo, en preescolar, yo lo que hago es, por ejemplo, la fecha, ¿no? Martes, y con un alfabeto móvil empezamos a trabajar, vamos a trabajar martes, vamos a empezar a escribir la fecha, ¿no? O sea, son acercamientos que uno les va dando a la escritura, pero sí es sí tenemos que estarle ingeniándonos para estarles buscando este tipo de estrategias y sobre todo hoy en día en los materiales cercanos que ellos tengan en casa, porque también no podemos pedirles que bajen una aplicación, ¿verdad? Porque pues sabemos que pues muchos no tienen este recurso o apenas tienen para el internet o para el teléfono, ¿no? O que lo comparten con el hermano y el hermano está trabajando, están dando clases, ¿no? Entonces sí tenemos que tener estas alternativas, ¿no? Y lo tenemos pues en nuestra planeación, ¿no? En estas adecuaciones curriculares que nosotros hacemos, que creo que todos tenemos que tener, en ir modificando nuestras planeaciones y ir viendo qué actividades son las que más nos competen, pero pues en este caso en preescolar es lo que hacemos el acercamiento. El nombre es otro que le hacemos, ¿no? El primer acercamiento igual es el nombre, la escritura de su nombre, el reconocimiento de su nombre, quién eres. Ellos se identifican como niño o niña, ¿no? O inclusive luego no se identifican. Había uno que me encantaba, esto ya tiene, había un niño de tercero que me decía, yo soy el Power Ranger rojo, ¿no? Y entonces eso estaba genial, ¿no? Entonces yo decía, ay, wow, ¿no? Entonces en lugar de ponerle su nombre, yo le ponía el Power Ranger rojo, ¿no? Para que empezara a identificar. O sea, no le estoy quitando, no, tú eres tal, ¿no? Entonces está padre, tienes que estar buscando como que la alternativa. Y en el caso tuyo, Javi, ¿cuáles son como estas oportunidades que tú has creado para que tus estudiantes desarrollen la escritura principalmente? Pues este semestre me aproveché de las convocatorias de las tradiciones mexicanas particularmente. Hubo una que me gustó mucho porque podemos solamente revisar es un muchísimo para relajar la escritura de y fue ¿escucho bien? Ok, acá. Sí, y particularmente, bueno, van diciendo que voy escuchando, sino para reiniciar, pero utilizamos el concurso de las calaveritas literarias. Entonces, fue una gran oportunidad, pudimos revisar la redacción, pudimos revisar la ortografía, les ayudó muchísimo a relajarse y como les comentaba, no sé si esto se alcanza a escuchar, le dieron utilidad a lo que estaban produciendo, a lo que estaban imaginando. Entonces, esta fue una actividad que particularmente en la sesión me gustó mucho, me divertí mucho, particularmente a ellos y a ellas también les agradó y trabajamos con ello, nos sirvió mucho para los objetivos que teníamos en este semestre. Entonces, pues fue una de las herramientas que pude utilizar, las convocatorias de la universidad y que escriban con calaveritas y pues ya iré viendo qué otras alternativas tenemos. También
buscando no extralimitarme en que caiga en lo que para ellas podría ser infantil, porque también hay que cuidar eso, sobre todo por las opiniones que puedan tener y la credibilidad que vamos teniendo con ello. Entonces, un ejercicio que les gustó, que me gustó a mí, nos funcionó, y pues espero poderlo repetir con otras convocatorias. Mira, fíjate que en los comentarios dicen, imaginémonos, ahorita que estábamos diciendo que no sabíamos como los contextos de nuestros sujetos muchas veces, ¿no? Alfonso decía acerca de la economía de las personas y de las familias. Laura García dice que en una zona rural, y más que todo indígena, es demasiado complejo todo, por la cultura, ya que influye demasiado. Ahí es cuando, como docentes, nos volvemos etnoeducadores. Comenzar a contextualizar toda nuestra formación, ¿no? Quizá buscamos nuevas alternativas para poder nosotros, a través de diferentes enfoques, diferentes actividades, generar algo en nuestros sujetos que nos acompañan en este camino formativo. Yo recuerdo haber leído una nota de un profesor, me parece que era de secundaria, que enseñaba literatura, si no estoy equivocado, o como el taller de redacción, pero con rap. O sea, él les enseñaba a decir que no, pues utilicen el rap, escriban batallas, batallas, ¿no? Freestyle y todo, ¿no? Pero pues ya batallas escritas. Entonces que a través de eso él les iba como enseñando esta parte de la buena redacción, la ortografía, la lectura, ¿no? Alfonso, no sé. Es bastante interesante porque muchas de las veces eso se queda de lado, ¿no? Cuando nos enseñan poesía, las estructuras métricas, los versos, muy pocas veces se recurre, ¿no? A este tipo de expresiones un poco más populares, ¿no? De se lo damos en 3, 2, 1, más. Sí, veo que ahí Javier tiene una batería, ¿no? Y Eduardo tiene una guitarra, entonces también eso es otra de las cosas, ¿no? Todas las aproximaciones que hay hacia el campo artístico, ¿no? Específicamente ahorita hacia la literatura, pues quedan siempre relegadas, ¿no? Es de las grandes deudas que tiene la educación mexicana, ¿no? Es reivindicar las educaciones artísticas. ¿Escuchar música es leer? Fíjate, Robert, no sé, no voy a contestar esta pregunta, pero yo iba a hacer una pregunta similar. Te voy a ignorar tantito. Sí. Mi pregunta era más o menos por ese sentido. ¿Escuchar un audiolibro es leer? A ver. Es un preguntón porque ya estamos ahí, yo creo, también en el debate de las redes sociales y leer artículos todos resumidos, el resumen, o escribir un tweet y donde tenemos que forzarnos a reducir nuestras ideas tanto. No sé, Eduardo, y también yo creo que nos vamos a saltar tu pregunta. Es que creo que regresamos como a este sentido de regresando así al Inception del Inception, es como, ¿a qué le llamamos leer? O sea, creo que es esa como la parte central, porque en ese sentido, quizá un cuentacuentos tampoco entraría en esta clasificación, digámoslo de esta manera, ¿no? Una obra de teatro, ir al cine, todas esas... Las maestras de preescolar entonces tampoco entramos porque somos como cuentacuentos. O sea, entonces un niño de preescolar no lee, o sí lee. A ver, quiero que me digan. A ver, Eduardo, usted fue el bueno de la pregunta. No, es que me quedé pensando hace rato en mente esa pregunta. ¿Las notas musicales no las leemos tampoco? Y a eso iba a ir un poco, o sea, contestando a la pregunta de Robert, ¿escuchar música es leer? Pues en el sentido estricto de la palabra no es leer, ¿no? Porque leer implica todo un proceso, no sé si cognoscitivo, no sé qué rollo hay, pero implica un proceso en donde tú consumes algo a través del sentido de la vista, literalmente, y que vas decodificando toda esta serie de símbolos que aparecen en una página o en algo impreso o digital, y que bueno, lo vas interpretando, lo vas traduciendo. Yo me voy mucho a esta cuestión de la comunicación. El hecho de leer es un acto de comunicación tal cual. Tenemos un emisor, que en este caso es quien escribió el libro, y que nos está enviando un mensaje a través de sus páginas. Tenemos un receptor, que somos nosotros mismos, y que además el acto de leer es individual, es personal. Cada uno
va a traducir esta serie de símbolos de acuerdo a lo que diría Manuel Martín Serrano, su sistema referencial. O sea, yo voy a entender una lectura de una forma de acuerdo a todo este sistema de cosas que ya traigo y que me han conformado a lo largo de este tiempo. Jimena lo va a hacer de otra manera, Javier de otra manera, Alfonso de otra manera, Roberto de otra forma. Entonces, yo creo que remitiéndonos al sentido estricto de la palabra, escuchar una canción no es leer, como tampoco lo sería escuchar un audiolibro, porque son procesos diferentes. Podríamos decir que en el caso de escuchar una canción, cuando de pronto nos metemos a consumir la letra de la canción y vamos siguiendo la letra mientras escuchamos la canción, pues ya es un acto complementario también y que además enriquece mucho, porque incluso hay ocasiones en las que escuchamos una canción y no entendemos muy bien las palabras que dicen, ¿no? También cuando lo hacemos, por ejemplo, en un idioma diferente de nuestro idioma nativo. En el caso de los audiolibros, pues yo también he consumido audiolibros, he de confesar, pero al final de cuentas creo que cuando he consumido audiolibros no se me queda tan presente la idea ni aquel mensaje que estoy consumiendo como sí sucede cuando leo de manera estricta, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo tengo una pregunta. Y por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que es auditiva, ¿no? Porque sabemos que tenemos diferentes tipos de ¿Tú eres auditivo, amigo? Distintos tipos de aprendizajes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos niños que a lo mejor no es necesario que estén viendo como que el libro, pero cuando te van escuchando, interpretan, ¿no? Entonces ellos no leen o cómo los categorizas a ellos, ¿no? En esta parte. Hay tiro. Por ejemplo, la música tampoco la leemos, pero la interpretamos, ¿no? O sea, digo, inclusive hasta cuando la escuchas, ¿no? No sé si se la puedes dedicar al amigo, al novio, hasta al maestro más buena onda, lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una interpretación, no hay una lectura. No hay tiro, amigo. No, es mi pregunta. Sabes que yo nada más juego. Ya te se fue tu amigo. Dijo, ya saben que adiós. Están muy agresivos. Se están poniendo muy intensos estos muchachos, ¿eh? No, y es que Espéranos tantito, Eduardo. Alfonso primero. No. Ok. Más bien, sí, intentando como responder a lo de Eduardo y a lo de Jimé. Sí, no hay que confundir el estilo del aprendizaje con el desarrollo de una habilidad, ¿no? El hecho de que alguien sea auditivo, el hecho de que alguien sea kinestésico, no significa que no pueda desarrollar la habilidad de sentarse 20 minutos y leer un libro, ¿no? Obviamente le va a costar un poquito más de trabajo. Yo ahí tengo otro punto de vista, amigo. O sea, si un niño es kinestésico, una persona es kinestésica y puede leer parado o estando, no sé, cocinando. No, sí, pero eso es a lo que voy, o sea, a ver, le me toca a refiero Eduardo, al estereotipo típico de la lectura, pero respondiendo a lo que dice Eduardo, ¿no? Si el audiolibro puede ser lectura o si una canción puede ser lectura, igual me remito a Jorge La Rosa, ¿no? Cuando dice que la lectura es un ejercicio de silencio, la lectura es un ejercicio de paciencia y la lectura es un ejercicio de soledad, ¿no? Es decir, uno no puede leer si está hablando y uno no puede leer si está acompañado, o sea, puedes estar leyendo enfrente de alguien, pero leer es centrarse en la lectura, ¿no? Entonces, cuando uno escucha música, cuando está en un audiolibro, uno puede estar recogiendo, barriendo, trapeando, pero no es la misma relación que desarrollas con el texto, ¿no? También por eso muchas de las veces cuando escuchamos un audiolibro, cuando escuchamos música, el mensaje puede pasar de largo y no quedarse, porque no es... Yo quisiera que me respondiera alguien del público que lea en un camión y esté leyendo, se puede concentrar. Aunque leas en el camión... O sea, si hay un mensaje... Yo leí en el camión, pero en estos pequeños fragmentos... Ahí está, tenemos un muchacho que aquí lee en el camión leyendo oye, ese cumbión bien loco, No, pues yo también, pero sí.
sí se vuelve un ejercicio muchísimo más complicado por eso, ¿no? Porque tienes que dividir tu atención entre las diversas cosas que están pasando, pero a final de cuentas no deja de ser un diálogo directo entre el texto y tú, y cuando es un audiolibro, pues, ¿qué puede pasar de largo, no? Eduardo. Si ya quiere responder. Contragolpe, Ya. contragolpe. No, nada más, en ese sentido le estoy de acuerdo con Alfonso y no, nada más iba a citar a Marshall McLuhan, que él habla de los medios de comunicación y hace una distinción entre medios calientes y medios fríos, y medios calientes son todos aquellos donde hay una poca participación por parte del consumidor o de la persona que está revisando un libro, escuchando la radio, etcétera. Y los medios fríos, que son aquellos que permiten una participación mayor, donde el usuario puede complementar o completar ese mensaje que un emisor, una experiencia personal, íntima, es una experiencia que requiere, que a muchos nos ha sucedido que en algún momento, híjole, estamos tan clavados en la lectura, tenemos que regresarnos, ¿no? Entonces, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso, pero también iba a plantar ahí otra semillita en esta cuestión de la lectura, y que Jimena tocaba un poco desde el punto de vista de las diferentes músicas, pero yo más bien me voy un poco a la par con todo el power, va en la parte de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, una persona con cierta discapacidad, no sé si me fue el término, Robert, ahí apóyame, cognitiva, no sé si es el término correcto, pero ¿qué sucede ahí, no? Con el hábito de la lectura. Ok. Antes de contestar esas preguntas, me gustaría saludar nuevamente a todo nuestro público. Que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este encuentro tan interesante, tan enriquecedor, que ya va en su tercer round. También agregando a esa pregunta acerca de qué pasa con este tipo de recursos para apoyar a las personas con discapacidad, por ejemplo, como dice Lalo, Nubia Torres nos pregunta cómo podemos fomentar más la lectura en los adultos. Quizá estos nuevos recursos como los audiolibros podrían ser una opción. Jack nos comenta que la lectura en voz alta es muy importante para los niños. Ahí lees hablando y no en silencio. Alfonso? ¿Alfonso? Y Carlos, obviamente, pero no se vuelve una plática, ¿no? Porque si no pierdes el poco de la lectura. Jack. Carlos Daniel nos dice, efectivamente, el uso de las letras de canciones en otro idioma realmente nos ayuda a incentivar la lectura, y los audiolibros son muy útiles también. Creo que el audiolibro se convierte en un recurso valioso para poder interpretar el mundo en el que nos estamos desarrollando. La cuestión aquí es desde dónde estamos viendo el concepto de leer. ¿Qué es leer? Desde el punto de vista desde la comunicación en el sentido estricto de generar una conversación con el otro, o de interpretar el mundo a través de un diálogo concentrado en el otro que no implica una persona, sino puede ser en este caso, como dice Alfonso, un texto, ¿no? O una canción. Centrarse y respetar este lazo que te une mientras vas en el micro, y la micro traía, bueno, no sé, las micros en mi tiempo traían pura cumbia, estaban bien buenas la neta, pero será una relación divertida. A mí, por ejemplo, la música me ayudaba a distraerme, me funcionaba como un distractor para concentrarme en las lecturas. No necesariamente yo tenía una lectura de la música, sino la música se convertía en un recurso para concentrarme en la lectura. Entonces, yo creo que todos esos recursos nos ayudan a diferentes personas a integrarnos y a incluirnos de diferentes maneras en el concepto de la lectura. ¿Y cómo podemos fomentar la lectura en los adultos? Yo creo que a través de estas mismas herramientas. Así de simple. Yo creo que los audiolibros son una buena opción. La música es una buena opción. Los cómics también son una buena opción. Por ejemplo, el leer manga. Inclusive,
Creo que la mejor recomendación Sí, para claro. que a un adulto le llegue a gustar la lectura, no como imposición como decíamos al inicio, es decirle, a ver, ¿qué te gusta, no? O sea, ver a la persona que le gusta, saber sus intereses y a partir de ahí comenzar a ofertarle ciertas herramientas, ciertos objetos que puedan ser relevantes para él. Yo creo que aquí sí estaría como del lado de Alfonso, de independientemente si es texto o es audio. Creo La que eso lectura recreativa. creo que eso podría ayudarnos. Inclusive la lectura implica saber narrarse. Entonces, inclusive platicar con tus abuelos o que ellos o que tus padres o el adulto platique contigo sobre lo que les interesa, implica una lectura de lo que ellos creen del mundo. Y ahí me quedo. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Y con eso cerramos ¿Cómo? el día de... Ay, sí, no. ¿Cuál fue su primer libro? Y ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que amaban la lectura? ¿Por Que dicen, gusto a mí me o encanta leer. Ajá, El primer ¿fue por libro gusto o fue por imposición? Porque de su familia les decía, 1 hora para leer. Según yo, el primer libro Según siempre yo en es mi por... memoria. No, según yo, el primer libro siempre es por imposición. ¿Crees que sea por imposición? Según Pero yo. no tu primer libro favorito. Ajá, Ah, no, no. o sea, yo hablo de tu primer libro favorito, el que digas, Bueno, no pero sé, ¿qué, ibas qué en tal un si, lugar, si por imposición te pusieron el que se convirtió en tu libro favorito? podría No, ya ser. te condicionaron ahí. De esquina. Hay tabla. Te decían, hay tabla, amigo. No recuerdo cuál haya sido mi primer libro por imposición. Asumo que ha de haber sido uno de la escuela. Así. X, no sé cuál sea. Pero creo que el primer libro que me gustó fue hasta la preparatoria. Y fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ya muy pro, y va a contrastar mucho, Robert, y ya hasta me hiciste sentir mal, porque mi primer libro favorito fue, bueno, nació este gusto por mi clase de literatura en la primaria, se llama Cuentos de horror para niños. Mi profesora lo escribió, se llamaba Hilda de Lima, y era un compilado de cuentos de horror, como lo menciona el título, pero tenían algunos capítulos muy padres que para mí me marcaron mucho y me ayudaban a imaginar, porque además tenían imágenes, y uno particularmente sobre abducciones alienígenas. Entonces ese fue mi primer libro favorito, y pues no fue uno tan pomposo como el tuyo, Robert. Es que ese fue mi primer libro favorito. Pero el primer libro que leí porque dije quiero leer algo, por ejemplo, en mi caso fue Cañitas. Cierto. En mi caso. Eduardo. No, fíjense que sí, seguramente mi primer libro también fue por imposición y seguramente fue algunos de estos libros de texto gratuito de la primaria, pero yo recuerdo un momento que marcó mucho para mí este hábito de la lectura y el gusto por la lectura fue la preparatoria. Tuve un profesor, Adán Cruz Bencomo, para todos aquellos que estuvieron en la Prepa 9, en la gloriosa Prepa 9, el profesor Adán Cruz Bencomo. Vamos a mutear a Eduardo. Nos daba la materia de lengua española. Y este profesor, recuerdo que nos hizo leer en ese momento Calderón de la Barca, La vida es un sueño, de Calderón de la Barca. Una obra que, híjole, creo que ahora que lo pienso, pues no es como tan sencilla, ¿no? Entonces, me acuerdo que él nos puso a leer Calderón de la Barca, nos puso a analizarlo, a medir casi las líneas, a interpretarlo, a leerlo en voz alta enfrente de todos y después comentar. O sea, una cosa ahí loquísima, que en su momento yo lo veía como algo pesado, pero eso marcó mi vida, mi hábito de la lectura. Creo que ya después, algo que tengo muy marcado, el primer libro creo que traté de conseguir así a toda costa y que me costó muchísimo conseguir, he de decir, es El guardián entre el centeno de Joe Salinger. Entonces, les juro que
iba a las librerías del centro y preguntaba cuándo va a llegar y me decían, no, es que está agotado, ya no hay ediciones. Me iba a las librerías de viejo y también, o sea, y les juro que me tardé como 3 meses en conseguirlo, hasta que llegué ahí al Paseo de Donceles, creo que se llama, a Donceles, y ya por fin lo encontré, y cuando lo tuve fue así como, ay, ya tengo lo que quería, y lo disfruté muchísimo, además, por todo lo que me llevó a encontrarlo, y todas las ganas que ya tenía también de leerlo. Entonces creo que son esos 2 momentos que yo tengo así muy presentes. Alfonso, apantállanos con tu historia. No, ¿cuál historia? No, bueno, no sé si cuente, pero igual como ahorita que mencionaban como todos estos medios de aproximación, a lo mejor aquí los que sean fans de lo que ahora se llama lo geek, ¿no? En los 90s había una editorial, bueno, a finales de los 80s, principios de los 90s, había una editorial de cómics en México que se llamaba Editorial Beat, la distribuía DIMSA, y eran cómics muy, muy, muy baratos. Los cómics del Hombre Araña te costaban 7 pesos y luego los subieron a 10. Ahorita un cómic te cuesta mínimo 50 pesos, ¿no? Pero creo que de mis primeras aproximaciones todavía ahí los tengo, fueron los cómics del Hombre Araña de Editorial Beat. Y también es muy curioso porque esa misma editorial fue la que empezó a popularizar el manga en México, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a traer Evangelion y Saint Seiya y Karekano y cosas así, Ranma. Igual el primer cómic, bueno, el primer manga que se imprimió de Dragon Ball también surgió por Editorial Vida. Entonces yo creo que podía hacer eso. Y libro, El Principito, ¿no? Que alguna vez mi mamá me lo empezó a leer y nunca lo terminó de leer. Entonces pues ya me tocó terminarlo a mí. Y en verdad, pues creo que es de las lecturas que hasta la fecha me sigue acompañando. Y por último, Jimena. A mí me pasó algo muy chistoso. Algo que tú comentabas sobre platicar con tus abuelos. Les digo, mi aba, yo le decía a mi aba, ella siempre me platicaba mucho de las historias de su vida, ¿no? Desde su niñez, ¿no? Esta parte de cuando se iba al cerro y se escondía con sus amigas, ¿no? De su papá, ¿no? Que participó en la Revolución Mexicana al lado de Emiliano Zapata, ¿no? En esta lucha, ¿no? En donde cómo iban armando estas estrategias, pues ahí como que me empezó a enamorar, ¿no? Y mi primer libro fue El Principito, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy chistoso. Yo me acuerdo que cuando fuimos a la librería, así me dijeron, escoge un libro. Y entonces yo vi El Principito, pero a mí siempre me gusta, no sé por qué, siempre me gusta leer la parte de atrás, o sea, como que el autor, ¿no? Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que él lo escribió en la cárcel, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este señor escribió El Principito en la cárcel, ¿no? Entonces me empecé como que a imaginar. Entonces mi primer libro fue El Principito. Y después en la primaria me acuerdo perfectamente que hubo un concurso de escribir, ¿no? Tus experiencias, porque llegó una editorial que creo que fue Larousse. Y ese libro todavía lo tengo, que se llama Ellos También Cuentan, ¿no? En donde Larousse junto con la escuela hizo esta recopilación de nosotros, de los grupos, de todo de primero a sexto. Entonces, esta recopilación de donde tú ibas y escribías tu historia, y la publicabas, ¿no? Y entonces pasaba el mes y ibas a recoger el libro, ¿no? Y te daban como que tu reconocimiento. Y creo que eso se me hizo interesante, ¿no? Que una editorial fuera a una escuela a publicar las historias de tus compañeros, ¿no? Entonces a mí me daba gracia porque entonces todos agarrábamos el libro y a ver qué escribió esta fulanita, ¿no? Así, a ver qué escribió mi amigo. Y creo que ese libro lo tengo guardado, muchachos. Es como que es de la biblioteca de oro. El tesoro Está personal. interesante, sí, totalmente, ¿no? Y lo vuelvo a leer y vuelvo a ver las historias de algunos compañeros que todavía tengo contacto con ellos y les digo, miren lo que ustedes escribían, ¿no? Está padre. Fíjate, Jack dice que su primer libro por gusto fue Las batallas en el desierto, por el gusto que tiene por Café Tacuba y para enlazarlo con, pues básicamente con la música, ¿no? Con la canción. Uh-huh. Oh, se me cerraron los comentarios.
Oigan, ¿cómo resignifican hasta ahora esos libros suyos favoritos? Por ejemplo, El Principito o todos estos que mencionan, probablemente estén llenos de metáforas, ¿no? Que cuando somos niños, que cuando somos niñas, no podremos entenderlos tal vez, o sí, pero a nuestra manera. ¿Cómo han resignificado todas estas letras que han leído hasta la fecha? ¿Qué significados distintos les han encontrado? ¿Qué han descubierto que no descubrieron de ese texto cuando eran niños? ¿Quién empieza? Entonces, Híjole, es que, por ejemplo, en mi caso del Principito, sí, al leerlo desde muy chiquito y ya como comparándolo, diferentes lecturas que he hecho a lo largo de mi vida, porque siempre que vuelves a una lectura, siempre sacas nuevas interpretaciones, ¿no? Que eso habla Claro. más de ti y el periodo en el que estás. Entonces me acuerdo que una vez lo leí en la prepa y decía, ya entendí quién es la Rosa. Y ya entendí por qué a veces estar cerca de una persona puede doler, pero aunque tú quieres estar cerca de ella, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo valioso, ¿no? De regresar a los textos o de regresar a cualquier texto o a cualquier forma de arte, ¿no? Escuchar una canción de edades diferentes sí te dice mucho del contexto que estás viviendo, ¿no? Y te transmite diferentes cosas, ver una película, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es precisamente este tipo de preguntas las que no se hacen cuando hablamos de la importancia de la lectura, ¿no? Hablamos de si es importante para conocer, si es importante para los procesos formativos, etcétera, etcétera, pero también es importante para la construcción personal, ¿no? Y el cómo te vas viendo en diferentes etapas, y el cómo te habla ese texto a ti en diferentes momentos de la vida. Fíjate que antes de proseguir con ello, yo quiero felicitar al hijo de Belén, porque ella nos dice que su hijo comenzó a leer en segundo grado de primaria uno de los libros de el diario de Greg, y de ahí con toda la colección, ¿no? Quizá en algún momento él reflexione como este sentido de lo que está comentando Alfonso, de que en algún momento va a reconocer lo que significó el iniciar con esta saga de libros para poder saber qué es lo valioso que le deja esta lectura. Jimena. sí, yo, por ejemplo, cuando leía El Principito, yo decía, ¿por qué cambia cada rato de planeta, no? Y entonces ya cuando lo lees de grande dices, son las etapas de la vida, ¿no? Y las personas que te vas encontrando, ¿no? Y los mensajes que te van dejando las personas, ¿no? Y entonces esta parte igual como que el desprender me ayudó bastante, ¿no? Inclusive de mi propia experiencia personal, cuando fallecieron, tuve una etapa de mi vida en donde así decesos tras decesos, ¿no? En 2 años, ¿no? Y tú decías, ¿qué onda, no? Y entonces volví a leer El Principito y vas entendiendo como que las situaciones, ¿no? Esta parte de no apegarte a las situaciones, sino de vivir el momento, ¿no? Entonces creo que vas dándole un resignificado a los libros, ¿no? Para mí eso fue lo que me dejó El Principito. Otro uso para la lectura, ¿no? El uso terapéutico. Sí, totalmente. Lalo. Bueno, yo me voy a atrever a comentar algo, quizá me voy a salir un poquito, pero también yo soy de la idea, no, o sea, sí tiene relación, pero quizá me voy por otro lado. Yo soy de la idea que un libro te llega en el momento adecuado. O sea, hay ocasiones en las que estamos buscando un libro y que de pronto, por alguna razón, por alguna circunstancia, no podemos tener acceso a él, pero cuando nos llega en el momento adecuado. A mí me ha sucedido que me he identificado. Por ejemplo, en algún momento creo que leí El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Entonces, también, o sea, me llegó en el momento justo y dije, híjole, si lo hubiera leído antes, quizá no lo hubiera disfrutado y no me hubiera metido tan de lleno en la historia de este personaje como lo hice ahora. Hay un libro también que descubrí así de esas veces por casualidad o no sé, por alguna fuerza superior. Yo disfrutaba mucho de ir a la biblioteca José Vasconcelos. En algún momento trabajaba cerca del Metro Valderas
Y entonces, saliendo del Metro Valderas, pues yo me iba a Buenavista en el Metrobús, porque aparte era mi ruta para llegar a Ecatepec. Entonces me bajaba ahí en el Metrobús en Buenavista y me metía y me ponía a ver qué había de nuevo, los eventos que estaban programados. Y en una ocasión había la presentación de un libro que se llama Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain, de Rubén Don, un escritor mexicano. Y este libro me atrapó, o sea, me atrapó literalmente desde que escuché de qué iba la historia, desde que escuché el contexto, el momento en el que se situaba la historia del personaje. Pero algo que me enamoró de este libro es que este libro contiene un soundtrack, literal, un soundtrack, y que el mismo escritor te va diciendo, cuando vas a llegar a tal página, pon esta canción y sigues la lectura. Cuando llegas a esta otra parte, pones esta canción. O incluso hay veces en las que el mismo personaje, Salinger, el personaje principal, dice, estoy en mi cuarto escuchando David Bowie mientras me imagino tal cosa. Entonces, pues, si pones David Bowie o pones, incluso hace mucha referencia a la cultura pop, sobre todo de los 90, OV7 o la onda vaselina, creo que era David Bowie, Nirvana, obviamente, no por nada el título. Y entonces este libro, híjole, la verdad es que lo he leído una y otra vez y otra vez, precisamente por el soundtrack, porque las canciones también te sumergen, o me han sumergido por lo menos a mí, en la vida y en la historia del personaje. Creo que hay muchos libros de los cuales podríamos seguir hablando toda la noche en cómo podrían ayudarnos en nuestra práctica docente y ayudar a los alumnos, pero también ayudar a el desarrollo de cualquier persona en general, ¿no? Yo nada más tantito, y que hay otra cosa que acabas de tocar, Eduardo, y que justo es que hoy los niños y la juventud no tienen el acceso de ir a una biblioteca. Y qué maravilla era ir a una biblioteca, digo, desde el hecho de a tomar un libro, elogiarlo, ¿no? El olor del libro, ¿no? El ver a la otra persona y que te compartiera, te recomiendo este libro porque trata de esto lo están perdiendo y, híjole, qué triste, porque ir a una biblioteca era fantástico, ¿no? Esta parte. Digo, ya la biblioteca Vasconcelos, pues todo el mundo iba, ¿no? Yo también me apuntaba. Mis viernes era de irme a la biblioteca Vasconcelos. Lo mejor que dejó el sexenio de Fox, la biblioteca Vasconcelos, sin ninguna duda. En los comentarios nos dicen que Tom Sawyer, también excelente libro. También, ¿nos puedes repetir, Eduardo, el libro que nos comentas que te atrapó? Se llama Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain, de Rubén Don. Ahorita lo anoto ahí en el chat, en los comentarios de Facebook, si gusta. Perfecto. También Novia Torres nos dice que el libro El mundo de Sofía, un clásico de clásicos para entender un poquito acerca de la filosofía. Belén González dice, y colorín colorado, este cuento aún no he terminado, llegó a mí en el momento justo. Hay libros que para todos llegan en el momento justo o a destiempo, pero creo que cuando los lees te dejarán algo, y cuando los vuelves a leer te dejarán algo nuevo. Yo agradezco muchísimo su participación, chicos, y creo que una de las formas para cerrar esta velada, esta pequeña intromisión en sus noches, porque agradezco muchísimo su tiempo, y también a todos los que nos vemos. ¿Cuál para ustedes sería el libro que recomendarían que alguien debería de leer? No obligadamente. O sea, yo te recomiendo que si quieres leer algo, lee esto. ¿Cuál sería el libro que ustedes le recomiendan a alguien? No porque a ustedes les guste quizá, sino porque consideran que es un libro que estaría cool que la gente lo leyera. ¿Puedo empezar yo? Sí, maestro. Yo te la cambio, amigo. Yo lo que les recomendaría es mejor empiecen a escribir parte de su historia y qué es lo que quieren, para que esa parte la puedan leer otra gente. Creo que eso sería algo interesante, ¿no? Empezar a escribir tus narraciones, tus experiencias, y que otra gente las pueda leer, sería maravilloso. El libro de tu biografía. No tu biografía. Yo le pondría, el mío sería una educadora en apuros, quiero ser un EUPAR. Sería mi título. Adelante, pues.
Alfonso. Ay, no sé. Algo que quisiera que alguien leyera. No se estaba viendo el librero y no sé. Y ya los vendí todos, va a decir. No. Que bueno fuera. Ojalá. Si a alguien le interesa comprar libros, por favor, contacto en el chat. No sé. Es que, por ejemplo, los cuentos cortos de Borges, los poquitos que tiene, porque, bueno, Borges es para aquellos que no estamos tan acostumbrados a cierto tipo de lecturas y resulta como algo complejo, ¿no? Por todo el uso del lenguaje que tiene, pero creo que me parece una buena aproximación, ¿no? Como a cierto tipo de realidades, esta noción tal vez muy latinoamericana que tenemos de no sabemos dónde empieza, dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía, ¿no? Yo cuando lo leía me acordaba mucho, ¿no? De ciertas cosas que me decía mi abuela, ¿no? De que, por ejemplo, veía brujas y para ella la construcción de la bruja era algo real, ¿no? Entonces, creo que por ahí Borges es de mucha utilidad para leer eso, pero no sé, es muy buena pregunta, ¿no? Porque no es algo que te guste, ¿no? Sino algo que consideres que le pueda ayudar a la otra persona. Sí. No sé, tendrá que pensarlo más. Javi. Ahorita hay Borges, ¿no? Sí, a mí me parece una enorme responsabilidad, Robert, hacer una sugerencia así, y estoy como de acuerdo con Jime. Parece que lo valioso sería que cada persona pudiera descubrir su lectura favorita a través de lo que ya platicamos, que tiene que ser forzosamente a través de la lectura recreativa. Solamente así vamos a poder descubrir nuestras lecturas. Uno de mis libros favoritos, que es un texto muy popular, de hecho, y que estoy seguro que probablemente casi todos y todas han leído, pues es 1984. Sin embargo, como ya platicamos, llega a mí en algún momento en mi vida donde me permite darle explicación a cosas nuevas que estoy viviendo en mi vida, pero sin embargo probablemente no sea igual de significativo para otras personas. Entonces, pues sí, la sugerencia sería esa, lectura recreativa, descúbranse a sí mismos, descúbranse a sí mismas y pues encuentren algo que les encante. Sí, sumado a esto, ya para cerrar mi participación, también en Donceles había un local que se llama La Fuente de los Libros. No sé si ahorita por lo de la pandemia, por todo esto sigue abierto, pero ahí había varios, no, o sea, es decir, si vaya a abrir después de la pandemia, porque igual mucho. No, ya cerró. Están cerrando, amigo. No, qué triste. Pero están quebrando. Lo que iba es lo siguiente, ahí había 2 personas ya mayores, me dijeron sus nombres, no las recuerdo, pero si te veían ahí buscando, ellos mismos te empezaban a recomendar, ¿no? Entonces, creo que más bien la intención es eso, cuando se pueda, acérquense a su biblioteca, a su vendedor de libros viejos de confianza, o en cualquier librería también. A veces el servicio no es tan oportuno como a uno le gustaría, pero vayan y que les recomienden algo, ¿no? Algo saldrá de ahí. Lalo. Híjole, me quedo pensando en qué podría decir, pero yo creo que yo sí recomendaría El Guardián entre el Centeno de Joe Salinger. Es una de esas lecturas de iniciación precisamente para quienes apenas están empezando en esta aventura de la lectura y que la historia además es una historia muy, muy agradable, es una historia que te va llevando de la mano, que toca y juega con toda esta parte de las pasiones humanas, pero sobre todo de adolescentes, de jóvenes por ahí de 15, 19 años y que creo que sí es una de las lecturas que yo podría decir son obligadas. Y bueno, de ahí en fuera, yo lo que sí sugiero es lean todo lo que llegue a sus manos, todo lo que se encuentren en internet, léanlo. En verdad, lean, no desperdicien la oportunidad que tengan de leer cualquier cosa que se encuentren. Porque, pues, la única forma de descubrir qué es
lo que te gusta, qué estilo de lectura te gusta, qué género, pues es consumiendo una gran cantidad de cosas. Entonces léanlo, así sea la revista TV Novelas, así sean aquellas historias un tanto, muy, ¿cómo no encuentro el término? Muy burdas que podemos encontrar en Facebook. Lean todo el periódico, las revistas, en serio, lean todo, porque eso les va a ayudar a ir formando su propio criterio y sus propios gustos. Pero no sueltas el libro que tienes ahí. Sí, a mí en lo particular, y lo descubrí tarde, he de confesar, a Isaac Asimov, que me encanta, y creo que es de esos libros y de esas lecturas que se anticiparon mucho a lo que estamos viviendo hoy en día precisamente, y que esa es la magia de la lectura, conocer mundos antes de que existan o antes de que tú puedas estar en ellos. Entonces, era por eso que no lo soltaba Isaac Asimov, y es cuentos completos, por si alguien gusta, e incluso se me ocurría que podíamos hacer una dinámica, Robert, pero ahí tú lo considerarás, que podríamos quizá organizar una especie de trueque de libros, ¿no? Entre los que estamos aquí, entre algunos de los que nos están siguiendo en este momento, alguna especie de trueque de libros. Yo tengo este libro, yo tengo este otro, ¿cuál te interesa? Y algo por el estilo. Creo que Robert se nos congeló, o... No, eres tú. Soy yo entonces. Pues es una propuesta interesante, quizá para retomarla. Igual todos los que nos están viendo, pues díganos en los comentarios igual de este video, váyanlos dejando, o mensajes directos, quién le entra, quién no le entra, y pues con todo gusto vamos viendo qué podemos hacer en este sentido. Pero antes de que cerremos, faltas tú de responder. Les digo, muchachos, ellos preguntan y nunca responden. O sea, siempre es uno lo que responde. A ver, respóndenos tu pregunta. Sí, autorrespóndete. Bueno, no nos regañen. Yo estoy totalmente de acuerdo en todas las opiniones. Siempre es, no, yo estoy de acuerdo en lo que dijo mi compañero. pero creo que una recomendación, o al menos a mí me gustaría decir que todos deberíamos de leer, o yo recomendaría que leyéramos un diccionario. Lean un diccionario. Se aprende muchísimo de un diccionario, porque cada diccionario, dependiendo inclusive la persona que lo edita, la editorial obviamente, el país donde se está editando, contiene palabras diferentes, un sentido totalmente diferente de lo que está buscando. Un diccionario es ¿cómo decirlo? Es como un mundo, explicar el mundo a través de las palabras. O sea, te están tratando de explicar el mundo a través de un mar de palabras diferentes, con un sentido totalmente diferente, porque recurren a diferentes significados, a diferentes concepciones. Entonces yo creo que acercarnos a un diccionario podría ser agradable para todos. Inclusive nada más llegar, agarrar y hacerle ¡fiu! Y encontrar, mira esta palabra, ¿no? Y comienzas a descubrir cosas curiosas. Yo creo que un diccionario estaría cool. Y con eso yo creo que nos despedimos. Nada más sí. Una recomendación, ¿no? Algo que suele hacer con mis estudiantes de prepa. Hay dos sitios que son los dos más grandes compendios, ¿no? Ciudad Seba. No. ¿Del vago? No, monografías.com. Monografías.com. Perdón, Sigan a Alfonso para más consejos. Síganme para más. No, ciudadseba.com es el compendio más grande de textos en habla hispana. Ahí hay cuentos cortos, hay narraciones, hay pequeños poemas. Entonces métanse ahí y en verdad el primer texto que encuentren. Y para poesía, a mediavoz.com también es el compendio más grande de poesía en habla hispana. Entonces ahí literalmente encuentras de todo. Nada más píquenle al primer autor que se les aparezca o aquel que se les haga interesante, y ahí, y por lo general tienen muy buenas traducciones, así que genial. Carlos Daniel por último nos dice que El Cuervo de Edgar Allan Poe, El Cuaderno de Maya, Nali Cardiel nos dice que El Cuaderno de Maya de Isabel Allende marcó su adolescencia. Y al final Belém González dice, creo que para comenzar a leer
hay que iniciar con los clásicos. De ahí en adelante puedes elegir tu estilo y tus gustos. Es una recomendación para todos. Quizá podríamos retomar a los clásicos, dependiendo de qué consideremos también clásicos. Pero creo que Sócrates sería uno de los principales, ¿no? Con Platón. Chicos, yo les agradezco muchísimo su tiempo. Alfonso Guzmán, Jimena, Javi, Lalo, agradezco muchísimo su tiempo por haber compartido con nosotros, y a todos los que estuvieron en el chat y viéndonos este miércoles en la nochecita. Ojalá les haya gustado, les haya interesado, y no sé si tengan alguna despedida, muchachos, cortita, por favor. Últimas palabras. ¿Quién empieza? ¿Nadie? ¿Nos vamos así? Bueno, yo empiezo. No, pues muchas gracias, como siempre, un gusto compartir, escucharlos, sobre todo escucharlos, que en el acto de la lectura también está el escuchar, eso es muy importante, y enviarle un saludo a todas las personas que nos estuvieron aquí viendo, siguiendo, escuchando, y un saludo también a mis alumnos, que por ahí hay algunos que ya vi. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Javi, últimas palabras. Gracias, Robert. Pues también despedirme y parafraseando a Josefina Barbosa, nada más que la lectura pues es un proceso activo en donde el lector no necesariamente de letras reconstruye el mundo imaginado por otro autor. Muchas gracias, Javi. Alfonso Guzmán. Recordándoles, como decía José Vasconcelos, ¿no? Un libro es como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Entonces, pues aquí melancólico de terminar el programa del día de hoy, pero pues ya nos veremos el siguiente miércoles, ¿no? También para todos los que nos están viendo, gracias por sus comentarios. Recuerden que si quieren participar, venir, charlar de lo que quieran, ya saben que casi no tiramos bronca aquí, entonces serán bienvenidos todos. Jimena. Gracias. Nada, agradecerles a los dos invitados que tuvimos, a ustedes, muchachos, al público, y a seguirnos cuidando, muchachos, porque esto está cada vez más duro. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo el próximo miércoles en Aquí nos toca educar. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Bye.